Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Cantando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Sálvanos, Señor y Dios nuestro, reúnenos entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo y sea nuestra gloria el alabarte. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Estrada Guacho, Anaximandro Carrión Fernández, Luis Usquiano Moreno, Yolanda Salazar Gutiérrez, Mariano Codallos Tepepa, Jorge Príncipe Diestra. Nos unimos en oración por todos los enfermos, por la salud de Michael García, Monseñor Jonesef y Carol, por la salud de la familia Arte y Paulina. Oramos por la vida y protección de la familia Salazar Gutiérrez. Oramos por todos los enfermos con cáncer, hoy en el Día Mundial contra el Cáncer. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía y por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Alaben al Señor los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alaben. Recordarán al Señor y volverán a Él, desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos, solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alaben al Señor los que lo buscan. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Alaben al Señor los que lo buscan. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga,
Vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Nos llama a nosotros la atención la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Jesús regresa en la barca del otro lado del lago. Ya había pasado el episodio de aquel endemoniado, del espíritu impuro, de aquella legión. Jesús regresa otra vez a los suyos, al pueblo judío. Y nos dice la palabra de Dios que se le acercó el jefe de la sinagoga. ¿Cómo se llama el jefe de la sinagoga? Jairo. No se nos puede olvidar a nosotros esto. En esa sinagoga es en Cafarnaún, donde el Señor siempre hace muchos milagros. Más que en todos los pueblos, es en Cafarnaún donde el Señor obra muchos milagros. Y uno es el de la resurrección de la hija de Jairo. Jesús va a complementar más que todos los profetas. Jesús va a hacer muchos milagros y muchas manifestaciones más que los demás profetas. Solamente hay un profeta que hizo resucitar a una niña, que es Elías, y lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Jesús va a hacer todas esas manifestaciones y por ello la gente se dará cuenta que es el Hijo de Dios. Hoy la palabra de Dios nos dice: el jefe de la sinagoga, uno de tantos, llamado Jairo, se le acercó y se le echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Mire, cuando nosotros queremos algo de Jesucristo, nuestra oración tiene que ser con insistencia. Nosotros no podemos pretender que con una sola oración o con un solo momento el Señor va a hacer lo que le pedimos, porque a veces nos acercamos a Dios es para pedir algo que necesito. Pero dice la palabra de Dios, tengo que colocarme, o como dice el Evangelio, tengo que echarme a los pies de Jesús y suplicarle con insistencia. Incluso el endemoniado, dice el Evangelio, que le rogaba insistentemente ¿a quién? A Jesús. Y la oración que hacía aquel espíritu inmundo es: te ruego por Dios que no nos atormente. Incluso el enemigo sabe cómo hacer la oración. Nosotros los cristianos también debemos aprender a orarle al Señor para que en el momento de la necesidad, en el momento de la desgracia o en el momento de la tribulación, Dios pueda atender
al llamado que yo le hago. Pero para eso la oración tiene que ser continua, tiene que ser permanente. Todos los días tengo que orar, y más que todo en los momentos de tranquilidad, de paz, de armonía que tengo en mi vida. La gente por lo general, cuando hay esos momentos, no ora. Es cuando viene la necesidad o el sufrimiento o la tribulación, es que apelan a Dios. Y por eso es que muchas veces Dios no actúa de esa manera. No es cuando nosotros lo necesitamos. Nosotros debemos estar con Dios en las buenas para que Él nos dé respuestas en las malas. Es decir, sufrimiento, tribulación, enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El jefe de la sinagoga, Jairo, está a los pies de Jesús y le suplica con insistencia. Cuando nosotros lo hacemos insistentemente, el Señor va a venir. Mire la oración de Jairo: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Aquí hay dos episodios. Primero tenemos a la hija de Jairo, que está, dice Jairo, agonizando, ya está a punto de morir, eso lo entendemos. Y aquí viene el otro momento, que es de aquella mujer que está sufriendo de flujos de sangre, en otras palabras, de hemorragia, dice el Evangelio. Está sufriendo de hemorragia. Y aquí el dato curioso, porque aquella mujer tiene 12 años sufriendo y la niña también tiene 12 años viviendo. Este es un dato curioso de la enfermedad de aquella mujer y de la niña, y los dos son un milagro. Y los dos son milagros. Uno por la fe de la misma persona que sufre, y otro que está sufriendo por otra persona, en el caso del padre, que sufre a causa ¿de quién? De su hija. Los dos tienen fe, los dos tienen fe. Jairo sabe porque ha escuchado, porque le han hablado de todo lo que el Señor ha hecho, y que incluso él lo ha escuchado en la sinagoga, él lo ha escuchado hablar, predicar y todo esto. Jairo tiene fe en que el Señor puede sanar a su hija. Aquella mujer también ha escuchado de todas las maravillas que ha hecho Jesucristo. Ellos se enteraron también de lo que pasó con el endemoniado. Oye, sanó a aquella persona o le sacó al espíritu, como usted lo quiera decir. Y es decir, esta mujer se ha enterado de las maravillas que ha hecho Dios, de las curaciones a los enfermos, a los paralíticos, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros también hemos escuchado. Y por eso ella en su interior, dice la palabra de Dios, que pensó: con solo tocarle el manto voy a quedar sano. Dice así el Evangelio: entre la gente había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos. Mire, aquí un paréntesis, ¿verdad? Los médicos no nos pueden sanar del todo, ¿sí? Sí hay que ir al médico, porque incluso la palabra de Dios dice: en cualquier enfermedad, en cualquier cosa, primero tengo que salvar mi alma y luego ponerme la mano del médico, sabiendo que hay un punto hasta donde ellos pueden intervenir. Después de ese punto viene la intervención de Dios. Esto para entender un poco, porque dice la palabra de Dios que había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, todo su dinero, creyendo que los médicos la podían curar, la podían sanar. Entonces, ¿sí tenemos que ir al médico? Sí, pero nosotros sabiendo de que muchas veces ellos no lo van a lograr, lo pueden controlar, la pueden detener, la pueden parar, pero no nos la pueden devolver como lo hace el Señor. Son dos puntos diferentes. Y dice la palabra de Dios: pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús y vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Ella, como dice la palabra de Dios, había escuchado entonces hablar de la manifestación de Dios, de todos los milagros y de todo lo que el Señor había hecho. Y dijo: si le toco el manto, me voy a curar. Y efectivamente le tocó el manto y se le secó la fuente de su hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curada.
Es decir, el Señor se manifestó otra vez a través de este milagro. Todavía le faltaba ir a la casa de Jairo. Dice la palabra de Dios: Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido y se volvió a la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Jesús hace esta pregunta porque dice la palabra de Dios que él sintió que una fuerza curativa había salido de él. Esto es a causa de la fe. Si usted tiene fe, Dios le puede hacer el milagro, siempre y cuando usted escuche hablar de Jesús y lo acepte a Él. Usted tiene que escuchar, aceptar, y ahí el Señor va a obrar. Usted tiene que aceptarlo. Aquella mujer lo aceptó porque escuchó hablar del Señor. Sé que ha hecho milagro y yo sé que también me lo puede hacer a mí. Pero ella escuchó y se acercó al Señor. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar, lo que decíamos anteriormente, cerca ¿de quién? De Dios, en la oración. No es en el momento en que yo necesito, es todo el tiempo que yo tengo que orar y todo el tiempo que yo le tengo que estar en comunión con el Señor. Los discípulos no entendían esto porque ellos no sabían que de Jesús había salido una fuerza curativa. En ellos está lo superficial. Hay tanta gente, todo el mundo lo está tocando, ¿cómo va a preguntar quién lo ha tocado sabiendo que lo están empujando? Pero el Señor hace la pregunta es porque Él sabe que entre todas esas personas, una tiene fe y una ha querido un milagro. Aunque el Señor lo sabe todo, el Señor quiere que esa persona se acerque a Él. ¿Para qué? Para dar testimonio de la manifestación de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que aquella mujer se le acercó asustada y temblorosa, pensando que a lo mejor el Señor le iba a regañar o le iba a decir cualquier cosa. Pero el Señor no actúa de esa manera, sino que aquella mujer temblorosa y asustada se postró a los pies del Señor y le confesó la verdad. Entonces están las dos actitudes, la de Jairo, que se postra a los pies de Jesús, y la de la hemorroísa, que después de haber recibido el milagro también se coloca a los pies ¿de quién? De Jesús. ¿Qué significa eso? Que yo también tengo que estar siempre a los pies ¿de quién? De Jesucristo. Tengo que estar a los pies del Maestro. La tranquilizó y le dijo: hija, tu fe te ha curado. ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros? La fe que nosotros tengamos en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos va a sanar a nosotros? La fe que nosotros tengamos ¿en quién? En Jesucristo. Pero esa fe la vamos a recibir a través de la escucha de la palabra de Dios. No es la fe que nosotros estamos acostumbrados a decir: es que yo tengo fe a Dios, pero yo no leo la Biblia, ni rezo el rosario, ni hago oración. Yo tengo fe en Dios. No es esa fe, porque la fe de esta gente creció es por la escucha ¿de quién? De Jesucristo. Oyó hablar de Jesús, de los milagros. ¿Dónde oigo yo hablar de Jesús? A través de la palabra de Dios. Y por eso siempre hacemos hincapié y le decimos a todos: deben leer la palabra de Dios todos los días para que su fe pueda ir creciendo. Si usted no lee la palabra de Dios, su fe no va a crecer. Y en la misa lo decimos: Señor, aumentanos nuestra fe, aumenta nuestra fe. Pero para eso tengo que leer la palabra de Dios. Y dice el Evangelio que Jesús estaba hablando y llegaron los criados de la casa del jefe de la sinagoga de Jairo para decirle: ya se murió tu hija, ¿para qué sigue molestando al maestro? ¿Qué pasa allí? Que aquellos criados que llegaron a decirle no creían que el Señor podía resucitar a aquella niña que acababa de morir. Recuerde que ella estaba agonizando. Entonces va a haber gente que le va a decir a usted que Jesucristo no tiene, o le va a dar a entender que Jesucristo no tiene el poder para hacer muchas cosas. Va a haber gente. Los criados llegaron y dijeron: no moleste más al maestro, déjelo tranquilo. Ya la niña se murió, aquí no hay más nada que hacer. Mire, ante la adversidad, el sufrimiento, la necesidad o la tribulación, usted nunca puede dudar ¿de quién? De Jesucristo. Como los criados. Ya se murió, no hay nada que hacer,
déjelo quieto porque él no puede hacer nada. Hay gente que le dice a usted, ¿a qué va la iglesia? Si ya pasó, ya no queda pedirle a nadie. Usted no puede caer en la desesperanza, ni puede perder su fe, porque otro venga a decirle a usted, ya no hay nada que hacer. Usted siempre debe tener su fe y su esperanza puesta ¿en quién? En Jesucristo. Porque Jesús le dice, Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga. ¿Quién es el jefe de la sinagoga? A Jairo. Le dijo a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Por eso, usted no puede perder la fe porque otro venga a decirle, ya no vaya más a la iglesia, ya lo que fue. No, el Señor dice, no temas, basta que usted tenga fe. Y esa fe es la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo. Basta que tenga fe, basta que tenga esperanza en mí. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y al llegar a la casa de los jefes de la sinagoga, vio el alboroto, la gente, oyó los llantos, los alaridos que daban, entró y le dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, ¿está qué? Dormida. Y dice la palabra de Dios, y se reían de él. Mire, la gente incluso se va a reír ¿de quién? De Dios, de Jesucristo, porque van a creer que él no puede hacer ¿qué? Nada. Eso va a depender de la fe suya. El obrar de Dios va a depender de su fe. ¿Dónde está su fe? Va a depender. Muchos se van a burlar, muchos van a decir no pueden, muchos van a venir a hacerle comentarios, pero ¿en dónde está puesta su fe? Nuestra fe crece en la escucha de la palabra de Dios, que nos enseña a nosotros todo lo que el Señor puede hacer. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús echó fuera a la gente, ¿a quiénes? A los que se reían, con los padres de la niña y sus acompañantes. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, oye niña, levántate. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio? El Evangelio nos dice que la muerte física es un sueño. Para Dios la muerte física es un sueño. Nosotros morimos para este mundo, pero no morimos ¿para quién? Para Dios. ¿Cuál es la muerte de la que nos habla a nosotros el Señor? Es la muerte eterna. Esa sí es la muerte para el Señor. ¿Cuál es la muerte eterna? El fuego del infierno, el lago que nunca se apaga, o la polilla que siempre corroe, etcétera, 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 con los diferentes nombres que le da el Señor cuando explica en las parábolas. Esa es la muerte para el Señor, no la física. La muerte física para el Señor es un sueño, porque de esa muerte nosotros vamos a resucitar, dice la palabra de Dios, unos para la vida eterna y otros para el castigo eterno. Entonces, estamos con la muerte física en un sueño. Por eso el Señor va a decir, no está muerta, ella todavía no ha ido a la muerte eterna, ella está dormida y el Señor la trae, que es la resurrección, Por eso el Señor le va a decir, oye niña, levántate. Y la niña que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Es otra manifestación del Señor para con el pueblo que sí era creyente y que creía en las maravillas del Señor. Por eso el Señor va a hacer muchos milagros en Cafarnaún, en ese pequeño pueblo donde incluso Él vive. Y dice la palabra de Dios, todos se quedaron asombrados, porque todos conocían la palabra de Dios y sabían que el único que había podido resucitar a un ser humano era Elías. Por eso cuando van a preguntarle al Señor, ¿quién es Él? Cuando Él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente se va a confundir porque van a tener esa referencia del Antiguo Testamento. El Señor hace todos los milagros que hicieron muchos profetas. Él lo va a hacer, solo Él va a hacer de todos los tipos de milagros. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, unos hicieron milagros de una cosa y otros hicieron milagros de otra cosa. Pero el Señor va a hacer todo tipo de milagros, comenzando por convertir el agua en vino, ¿sí? Comenzando por hacer caminar al paralítico,
comenzando por la niña de Jairo, comenzando por Lázaro, que también lo resucitó, y etcétera, etcétera. La gente se queda asombrada de las maravillas. Los discípulos se quedan asombrados porque el Señor detiene la naturaleza en la barca, reprende al viento, a las aguas y todo con calma. Entonces se hacen la pregunta, ¿y quién es este entonces que puede hacer de todo? Pues ahí es donde ellos se dan cuenta de que es el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra, todos se quedaron asombrados y les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Entonces, el Señor se manifiesta de muchas maneras, solamente que yo tengo que tener fe. Eso es lo que nos propone el Señor. A través de mi fe yo puedo alcanzar muchas cosas con Jesucristo. Pues que tengamos fe para que así también podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan, te venimos Vamos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María. que su mensaje Escuchó y dijo sí, generoso, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para observar su amor, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo sí, generoso, para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tu mano este santo sacrificio para la alabanza y glorificación, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió su brazo en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Espíritu de Dios está Amén. en este lugar. El Espíritu
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los apacibles, porque poseerán la tierra, dice el Señor. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.